Vamos a iniciar. Hemos estado hablando del pecado en un ciclo que titulamos El pecado y sus consecuencias, y hemos dicho ya varios puntos importantes de esto. Si ponemos la primera lámina, ya una que he comentado en varias ocasiones, ¿no? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es? Y hemos reforzado bastante, ¿no?, la idea de que el pecado, en primer lugar, es un acto consciente de la voluntad del ser humano. No es algo que de repente ya nos pasó, nos sucedió, sino algo consciente de la voluntad del ser humano. Y que el pecado, así como lo describe bien la Biblia, es una transgresión a la ley divina, es desobedecer la ley moral de Dios. Si Dios manda algo y nosotros desobedecemos, eso es pecar. Y hemos comentado muy fuerte la definición para que usted, cuando vaya a tomar una decisión en su vida, evalúe y lo diga, ¿no? Ya quizá de manera automática. A ver, ¿hay algo aquí en lo que yo voy a transgredir la ley de Dios? No, no lo hay. Con libertad. Entonces, con libertad. También hemos dicho, pero si hay dudas, si de repente dice usted, tengo una duda, ¿será pecado o no será? Tengo una idea porque leí alguna vez en la escritura esto. Hemos comentado, mejor absténgase, haga un alto, pregunte y luego con libertad se toma una decisión, ¿no? Se toma una decisión. Lo que podemos hacer, lo peor que podemos hacer es tomar la decisión, después preguntar y que nos digan, transgrediste la ley de Dios, pecaste. Híjole, pues eso no es lo que queremos. Sobre todo cuando hemos entendido pues lo grave que es el pecado. Y hemos recorrido por varias partes, hemos visto lo grave que es, vimos también que es el pecado diabólico, porque está originado en Satanás. Él lo introdujo al universo, después Adán y Eva lo introducen a este mundo, pero en un inicio, cuando todo era perfecto, Satanás toma la decisión de pecar, de transgredir la ley de Dios. Muy bien, hemos visto que es como el pecado es una unidad y que la raíz es el egoísmo. Y digo unidad porque a veces las personas, el error que han cometido es, bueno, voy quitando pecado, ya no hago esto, hermano, ya no estoy haciendo estas cosas, ya no robo, ya no procuro ya no hacer esto. Y pareciera que dice uno, pues voy quitando pecados, pero no, vimos que el pecado es una unidad, es una sola cosa. Sí, a lo mejor ramas tiene, lo vimos con un árbol, tiene ramitas, florecitas, usted va quitándole flores y ramas, pero no ha quitado el pecado. Es una sola cosa. Es un egoísmo, es la falta de fe, también lo enfocamos desde ahí, la falta de fe en un Dios y en su ley para decir, Dios, en ti confío, puedo rendir mi corazón a ti y sé que lo que tú me mandas es bueno. Esa falta de confianza en Dios da origen a ese pecado, a ese arbolote. Es tremendo, ¿no? Porque una persona que peca, con toda la autoridad bíblica le podemos decir, ¿tú no confías en Dios? No, claro que sí, tú no confías en Dios. Si confiaras, podrías decir, lo que me pide es bueno para mi vida, es santo, es perfecto, aunque se vea difícil para el ser humano. Lo que me pide Dios es bueno. Y eso implica hasta áreas como poder perdonar a alguien, alguien que nos ha ofendido, nos ha dañado, nos ha herido bastante. Dios manda que perdonemos. Y es sencillo, lo manda Él. Hay que hacerlo. ¿Por qué la gente no quiere perdonar? Pues no confía en que esa es la mejor salida que Dios está indicando. Dice, no voy a perdonar. Yo voy a encontrar una alternativa diferente.
voy a encontrar algo diferente y voy a vengarme o voy a hacer justicia con mis manos. Confía en Dios. Entrega todo y verás. Muy bien. Y de lo último que estuvimos analizando, ¿no?, en este ciclo es cuánto daña el pecado, ¿no? Cuánto daña el pecado. Y una de ellas es, pues, que el pecado te daña a ti mismo. El pecado te engaña, lo estuvimos viendo. También observamos cómo el rey David cayó en eso, ¿no?, en un engaño. Te cauteriza la conciencia y te la cauteriza de una manera tan terrible que no te das cuenta, ¿no? Hay personas que pueden decir, soy cristiano, sigo a Jesús, confío en Dios, pero al mismo tiempo practico un pecado. Desobedezco a Dios en al menos un punto. Y con todo eso decir, soy hijo de Dios, amén, aleluya, levantar las manos, ¿no? Y sentirse que está uno bien. Y no, aquí la Escritura dice muy claro, o sea, con un solo pecado que practiques, pues nos da a entender, está el árbol todavía, está la unidad y pues tú vives en un egoísmo delante de Dios, no lo amas, no confías en Él, tú no eres un hijo de Dios. Todo eso revisamos, ¿no? Y dentro de estas cosas que cómo cauteriza el pecado, cauteriza la conciencia, ultraja la razón del hombre, endurece el corazón, produce esclavitud a los deseos, produce un conflicto interno, tiende a corromper todo el carácter de la persona, genera abundante intranquilidad e infelicidad y produce una perdición eterna. Todo eso hace el pecado y lo desglosamos y vimos que no es cualquier cosa. Creo que ya con eso uno debería de hacer un alto y decir, no, pues, ¿para qué peco, no? Si va a ocurrir todo eso en mi vida, si me voy a ir engañando, si voy y voy a terminar en el infierno. Bueno, por si fuera poco todo el daño que ocurre en tu propia vida, ¿qué más? Siguiente. El pecado te daña, pero también daña a otros y eso siempre, eso lo vimos la vez pasada. No solo daña pues tu ser, sino que daña a otros y los daña siempre. Aunque pareciera que no, cada vez que tú pecaste, cada vez que tú incurriste en una mentira, deshonraste a Dios, blasfemaste su nombre, con tu ejemplo, con lo que tú haces, con tu forma de ir viviendo, ¿no?, esta vida ya sin cuidado de pecar contra Dios, vas dañando a otras personas. O a veces con tu pecado dañas directamente, ¿no?, a alguien. Puede ser a través de la amargura. Muchas mujeres amargadas dañan a sus hijos y a sus prójimos cercanos. Por eso Dios manda y dice, perdona, porque ese pecado de amargura va a detonar en muchas otras personas que vas a amargar, que vas a dañar. Y así dañas a otra persona. Siguiente, ahí pusimos una imagen, ¿no?, de cómo es el pecado hacia otras personas. Es como tirar una ficha ahí, vas tirando otras. La ficha que tiró Adán y Eva, ha pasado 6,000 años, según los cálculos que hacemos en la Escritura. Y de esos 6,000 años, ¿qué ocurre? Siguen cayendo fichas. Hoy mucha gente sigue todavía haciendo lo siguiente. Hoy mucha gente dice, no, pues, yo peco porque pues ahí está Adán y Eva, pecaron, pues no se puede dejar de pecar, pues es culpa de ellos. Siguen tomando el ejemplo de ellos para justificar lo que hacen. Hoy mucha gente toma al rey David, ¿no?, sobre todo algunos que se dicen ministros de alguna congregación, toman al rey David como ejemplo y dicen, mira, pues si él pecó siendo el rey David, pues se vale caer en un adulterio como él cayó, pues sí,
Si el rey David cayó, ¿por qué yo no? Y además, ¿a poco Dios lo quitó de ser rey? Y se agarran de todos esos argumentos para justificar eso. Vea cómo el mal ejemplo de una cosa hasta el día de hoy es terrible. Es algo que nos debería avergonzar a todos, porque lo que pecamos en el pasado algún, hoy sigue derribando y derribando cosas y derribando otras fichas. ¿De verdad? Y no porque digamos, no, pero a mí Dios ya me perdonó. Sí, ha perdonado nuestro pecado, algunos, y nuestras iniquidades, pero las consecuencias, lo que pasó, sigue derribando. Ahí está el rey David, Dios lo perdonó. Hay testimonio en la escritura de que Dios lo perdona, y sin embargo vinieron consecuencias. Hablamos del silencio, de cómo los hombres guardan silencio, cómo David, por esa caída tan grande que tuvo, guardó silencio y ya no hizo nada contra sus hijos. Ya no tenía ya la autoridad para decir, ¡hey! Eso está mal. Ya no. Nada más se enojaba, quizá decía, ¿por qué hizo esto Absalón? ¿Por qué hizo esto Amnón? Y nada más. ¿Daña el pecado? Bastante. Daña bastante a todas las personas. Y lo hace siempre, aunque no nos demos cuenta. Aunque no se dé cuenta, cada pecado que hizo usted, cada pecado que cometió, ha dañado a muchas personas. A muchas. A veces al prójimo más cercano tiene tanto daño. Tanto daño. Son los más cercanos y los que realmente sintieron nuestra forma egoísta de vivir. Una de las cosas más naturales, déjenme decir algo, una de las cosas más naturales que ocurre en una persona que decide buscar a Dios con seriedad, que dice, ya me voy a apartar de mi pecado, ya voy a dejar esto, ¿sabe? Es empezar a trabajar con su prójimo más cercano. ¿A trabajar en qué sentido? En ir con esa persona más cercana, puede ser tu hijo, tu padre, tu hermano, tu hermana o algún amigo, depende en dónde estés insertado, en qué familia, tu prójimo más cercano. Y lo primero que va a haber es una reflexión profunda para decir, ¿en qué te dañé, amigo mío o familiar mío? ¿Qué hice? ¿Con qué te dañé? ¿Qué palabras usé? ¿Cuáles fueron mis hechos? Eso es de verdad una cosa muy genuina que ocurre. Es como un camino que no trazamos desde aquí, sino que Dios lo pone en el espíritu. Aquella persona que de veras está queriendo buscar a Dios va a reflexionar y va a decir, ¿a quién dañé con este pecado? Y hacia ellos voy a dirigirme. Yo hice muchos pecados en mi vida, pero recuerdo que de las primeras cosas que Dios puso en mi corazón, así como, y ahora entiendo que fue Dios, no en ese momento solo pensé que eran mis pensamientos, pero ahora entiendo que era Dios hablándome con firmeza y seriedad. A los primeros con los que fui a hablar fue primero con mi mamá. Recuerdo que me senté a hablar con ella y a confesarle varias cosas. Ella fue la primera, quizá porque era la más cercana a mí, que había hecho tanto bien y había yo pagado con tanto mal. Después recuerdo que me acerqué con mi hermana, a quien pues también dañé. Y después, aunque no lo había visto, después de 11 años me acerqué con mi padre. Y después de que hice eso, empecé a pensar en amigos, muchas personas, lo que había hecho. Fui a una tienda, fui a una librería a devolver un libro robado. Empecé a actuar a muchas cosas, pero estaba yo consciente de una cosa: a los que más dañé son los que estaban más cerca de mí. Los que más defraudé, traicioné, lastimé con mi pecado eran
los que estaban más cerca de mí. Así daña el pecado. Pero, muy bien, el día de hoy vamos a ver el peor daño que puede causar el pecado. O una de las cosas más terribles del pecado. Porque no solo nos dañamos a nosotros mismos, no solo se daña a nuestros familiares y prójimos cercanos. Hoy, con el favor de Dios, veremos que nuestro pecado daña a Dios y de qué forma. ¿Cómo lastimamos a Dios cuando pecamos? Así como usted lastima a alguien querido, el pecado lo lastima a él. Siguiente. ¿Qué es lo que Dios siente? Esa es la pregunta. Cuando tú pecas. Siguiente. Y le pusimos como título: ¿a quién dañas cuando tú pecas? Sí, es cierto, se dañan a muchas personas, te dañas a ti, pero es tan profundo, tan enorme lo que tú ocasionas en Dios, que queda como tan disminuido todo el daño que hicimos a las demás personas, porque dañamos con nuestro pecado a la persona o al ser que más nos ama. Podemos pensar que a lo mejor fue nuestra madre o un amigo el que más nos ha amado. Le digo algo, es Dios. Es Dios el que más nos ha amado, el que más nos ha procurado, el que más se ha dado por nosotros y más desgastado. Por eso al inicio de este día llamamos mucho desde la alabanza a decir: oiga, piense en lo bueno que ha sido Dios en su vida. No como alguien así tan lejano, sino alguien tan cercano que te ha cuidado. Vamos a orar y pedamos la ayuda de Dios para entender bien este tema. Padre, en esta hora te pido, Señor, que tú nos reveles el daño que hemos hecho en ti. Que hoy te hagas muy real para nosotros, Señor, como una persona que está a nuestro lado. Que no te sintamos tan lejanos, Señor, para poder entender el daño que hemos hecho en ti cuando pecamos, Señor. Padre, hoy revela eso, porque el mundo no lo entiende y nunca lo va a querer entender. Pero hoy, a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, revélalo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Mire lo que dice. En la época de Noé, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así está ahora. De hecho, esto es figura de lo que pasó en ese tiempo, va a pasar otra vez, va a venir un juicio, está próximo. ¿Y por qué viene eso? Por toda esa maldad. Pero vea el verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, en la parte más profunda, y le dolió en su corazón. No sé si a ti te ha dolido el corazón, a mí sí me ha dolido. A mí en algunas ocasiones me ha dolido cuando me ha lastimado el pecado de alguien más, cuando he actuado o cuando actué de una manera imprudente y me di cuenta de las consecuencias que eso trajo. Me ha dolido el corazón. Sientes como que algo te atraviesa aquí, y no es ese órgano físico que late, no, es algo muy profundo, ¿no? Y te duele el corazón. Pues vea, a Dios le duele el corazón. Ahora, nosotros hemos experimentado ese dolor. Creo la mayoría ha experimentado eso, porque tal vez la mayoría que ha sufrido injusticias. Ahora imagínese experimentar ese dolor todos los días, cada vez que cada ser humano en esta tierra peca. ¿Cómo está
de dolorido, ¿no? Adolorido, dolido el corazón de Dios. Porque no, como usted ve las cosas, Él no nos ve como alguien ajeno. Para Él no somos así personitas, así que nos ve desde lejos y dice, pobre persona, nos hizo, somos su creación, se interesa por nosotros, de verdad se interesa por nosotros, nos cuida. Y cada vez que lo ofendemos, le duele en lo más hondo. Imagínese eso multiplicado por todos los billones que hay aquí. Y por cada vez que el ser humano peca, ¿qué dolor tendrá Dios en el corazón? Y a veces lo quiere compartir, y lo comparte con aquellos que ha transformado y son sus hijos, para manifestarles y decirles, este es mi dolor, esto es lo que siento por él. Como, no sé, a lo mejor usted le ha tocado esa imagen, como cuando un padre o madre se acerca con uno de sus hijos y le dicen, es que tú no entiendes a tu hermano, y le dicen, mamá, ya déjalo, ¿para qué lo toleras? Córrelo de la casa, mira cómo está, míralo, nada más trae pecado a la casa, por favor, haz justicia. Y dentro de esa madre o padre, ¿no? Hay un dolor clavado para decir, no puedo, es mi hijo, ¿qué voy a hacer con él? Así Dios, ¿qué voy a hacer con él si le hablo y le hablo y le hablo y no hace caso? Ese es el corazón de Dios. No se regocija en, voy a traer juicio, arrepiéntete porque si no te voy a pone una advertencia como límite por la justicia, porque Él tiene que ser justo y porque si no esto sería un desenfreno total, y advierte. Pero no es que todos los días Dios mande juicios, no Dios todos los días. Usted puede ver un Dios airado desde arriba y diciendo, a ver, pecador, arrepiéntete, y ahí va el juicio. No es así, no es así. Va a haber un día de juicio cuando Él diga, se acabó, mi corazón ya no pudo más, tendré que hacer lo que es justo. Pero lo que es normal es que cada día que pasa, en lugar de ver a un Dios que quiere ya deshacer esta creación, cada día ve a un Dios que le duele en su corazón lo que haces, lo que tú haces, lo que hacemos, le duele en su corazón enormemente. Es más sensible que los seres humanos, es mucho más sensible que tú y que yo al dolor, es más profundo lo que siente y más agudo, y sobre todo cuando es un Dios santo, santo, santo. Si no fuera Dios, no resistiría tanto dolor, ama. Por eso Él nos entiende. Cuando alguien peca contra nosotros, es el primero en entenderte. Cuando alguien te agrede, a lo mejor fue tu esposo, tu prójimo muy cercano, te agrede, es el primero en entenderte, porque te dice, yo he sentido un dolor más grande que el tuyo, hijo, y cada día. Por eso puede consolarnos, por eso puede ayudarnos, porque Él siente ese dolor. ¿Cómo se daña a Dios cuando se peca? ¿Qué cosas son las que dañamos en Él cuando hay pecado y que le provoca tanto dolor? Siguiente. Número 1. Cuando tú pecas se daña el honor de Dios. El honor de Dios es ese respeto que se le debe de parte de todo ser humano. Es como el que esperamos los que somos padres de nuestros hijos, que decimos, me debe respeto, tú me debes un respeto, soy tu papá, soy tu mamá, me debes un respeto, algo especial. El honor
el honor hacia los padres es algo más que solo respetarlos, ¿sabe? Es algo más que solo, pues no insulto a mi papá y ya con eso lo respeto, no. Lleva un ingrediente más, los honramos, los apreciamos. Es como un escalón más arriba de respeto, lo que tenemos hacia un padre. Deshonrarlos causa algo tremendo, no solo en la vida de ellos, sino en este universo. Meditando acerca de esta parte, fíjese de los mandamientos, de la columna vertebral que tenemos, el decálogo de los 10 mandamientos, está uno que Dios puso con mucha claridad, que honremos a nuestros padres, ¿sí o no? Que los honremos. Y dice la Escritura, y es el único mandamiento con promesa. A veces pensamos que los mandamientos más terribles o las transgresiones más terribles están en no matarás, en no cometerás un adulterio. Pero ese mandamiento está arriba de esos. Arriba de esos. Después, justo de los que son los mandamientos que tienen que ver con la persona de Dios. Justo después. Como diciendo, y ahora voy a decir, de lo más importante hacia abajo te voy a decir qué es importante para mí en las relaciones humanas. Y está el honrar a los padres. Y fue tan importante para Dios que hasta puso que haya una promesa especial para quien lo cumple. Es algo muy especial. Atravesar ese mandamiento, dañar el honor de los padres, deshonrarlos con un pecado, es terrible. Y sabe, hace años atrás, en generaciones, eso se apreciaba mucho. La gente honraba a sus padres, ¿eran buenos o eran malos? Habían sido malos padres porque habían sido muy estrictos o muy duros, se les honraba. Habían sido buenos padres, de todo modo se les honraba. Llegó un momento en que la mentira llegó a la mente del ser humano para decir a las nuevas generaciones, si es malo, deshónralo. Si es malo, ¿qué importa? Se lo merece, se merece eso y más. Y se olvidaron de que había sido un mandamiento por Dios. Y de que al traspasarlo estábamos traspasando a Dios. Ahora, ¿por qué le dará tanta importancia a Dios a ese mandamiento? Porque si a Dios que no lo vemos, ¿no? A Dios prácticamente no es visible. Pero si a nuestros padres que sí vemos los deshonramos, ¿qué será con Dios que no vemos? Que no lo tenemos al alcance. Una persona que es capaz de dañar a sus padres, de deshonrarlos, de lastimarlos, de faltarles al respeto. Mira, esa persona en cualquier instante blasfema contra Dios y le falta el respeto. Porque si a los que ve y tiene cerca y que le dan cariño o que le dieron la imagen de te di la vida y varias cosas, lo transgredes a un Dios que no ves. Ve, los padres estamos aquí para dar un ejemplo, un testimonio de algo importante, para dar la imagen de un Dios a nuestros hijos. Claro, a cada uno de los padres pedirá cuentas Dios y si hicimos lo correcto, pero de entrada deshonrar es algo muy grave. Ahora bien, esta sociedad todavía tiene algunos tonos de esto. Cuando usted ve que hay hijos que roban, que trafican con droga, y ya dices tú, qué malo, ¿no? Qué perverso, pero es el día en que ese hombre vende a su madre o a su padre, ¿cómo grita esta sociedad? Perverso, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te atreviste a vender a tu madre? ¿Cómo la traicionaste?
Aún todavía hay un poco de conciencia humana que Dios dejó y todavía se suele oír eso. Porque se entiende, no es cualquier cosa deshonrar. Hago todo esto porque si podemos entender lo que sucede, ¿no?, en nuestro mundo real, ahora ponerlo a algo que no vemos como a Dios, pues podemos darle más fuerza. No es cualquier cosa dañar el honor de Dios. Deshonrarlo es algo terrible. Mire lo que dice Malaquías capítulo 1 versículos 6 al 8. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en que te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios reclama ahí su posición como Dios. Él está poniendo muy claro, a ver, si lo más natural es que honres a tu padre, y el siervo honra a su señor, bueno, si tú dices que yo soy tu padre, ¿no merezco una honra? ¿No merezco que se me honre también? Cuando uno peca, lo que hace uno es deshonrar a Dios. Pero no solo eso, no solo digamos que, ay, pues es que no he dicho mentiras, hermano. Cuando tú, la verdad, no le ofreces a Dios lo que Él merece, cuando no vives una vida para Él, porque Él la merece, lo deshonras. Cuando no le entregas tu vida como Él la merece, lo deshonras. Cuando le das las cosas a medias, cuando uno juega como a ser cristiano y a decir, bueno, voy a ir a escuchar la palabra de Dios, pero pues bueno, 2 horas y ya. Cuando no le dedicas más, cuando solo crees que a Dios se le debe de dedicar unas horas y ya, se deshonra a Dios. Cuando las personas dicen chistes acerca de Dios y se burlan, se convierten en personas que lo deshonran, que blasfeman su nombre, de hecho. Sabes que, de hecho, los judíos no pronuncian su nombre porque lo ven con honra, con respeto, porque lo ven de algo tan santo y tan sagrado que prefieren no nombrarlo. Y hoy en día mucha gente deshonra a Dios a través de chistes y ligerezas, de tomar el nombre de Dios en vano, cuando la gente jura o promete y dice, te juro por Dios, lo prometo por Dios, y empiezan a hacer y no cumplir, y toman su nombre porque como ya ellos no tienen credibilidad, pues dicen, bueno, pues si juro por Dios o lo digo en el nombre de Dios, pues ya estuvo. Pero no es cualquier cosa. Yo le pregunto, ¿usted juraría por su mamá? ¿Tomaría a su madre y diría, voy a jurar por ella que se muera? Si no cumplo, ¿lo haría? La gente normal no lo hace, pero toma a Dios y dice, al fin que no lo veo, no pasa nada. Así actúa el ser humano. Como no ve a Dios, pues ese sí venga el nombre y lo transgredo. Cuando tus palabras no tienen peso en tu vida y no son importantes, deshonras con tu comportamiento a Dios.
hay quienes dan las obras de su vida, quienes le dan eso a Dios, y por eso dice, no merezco yo algo mejor, no merezco que me honres. Mire, voy a poner un ejemplo que tal vez suena difícil de entender, ¿no? Pero espero que con esto que estamos diciendo se pueda entender. Hace tiempo yo platicaba con algunas personas, ¿no? Y decíamos si un ministro, ¿no? Alguien que predica, debería de llevar a fuerza una corbata. O pues me puedo quitar la corbata y no hay problema. La Biblia no dice que si predicas lleves corbata, no lo dice. Tampoco dice que llevemos un saco, tampoco dice que llevemos una camisa, no lo dice, la verdad. No dice que si alguien predica sin una corbata está mal, eso no lo dice la Escritura. ¿Se puede hacer? Sí, pero ahora quiero poner algo delante de usted. ¿Por qué lo hago yo? Pues es que así me dijeron que tenía que hacer y que es el uniforme. No, no es así. Le voy a decir por qué. Porque en cada área de nuestra vida lo que queremos es representar bien a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, sea en lo que comemos, cuando convivimos, cómo nos vestimos y nos arreglamos. Si yo aquí me llego aquí con tenis y short, no es que eso sea pecado, pero ¿qué reflejo a las personas? ¿Qué le reflejo del carácter de Dios? De cómo es Dios cuando yo le hablo que es un Dios santo, 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 justo, con un amor que equilibra todos sus atributos, y se lo digo con unos tenis y mis bermudas y mi camisa, tal vez no le refleje lo mismo, pero no estoy hablando de que eso sea pecado, estoy hablando de que todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificarlo y honrarlo. Si usted me ve con una corbata, no es porque alguien me dijo, esa es la norma, así debes predicar. No, la uso porque digo, creo que así me veo todavía más formal y decente. Y esto glorifica más a Dios. Y así creo que voy a reflejar al Dios de la Biblia, al que le quiero manifestar. Lo voy a reflejar mejor. Ahora, si yo viviera en un clima muy cálido, tal vez no usara esto, tal vez usara una camisa especial, ¿no? Como se llama, una guayabera especial, pero el objetivo importante no es la prenda, sino la intención de con esto quiero honrar a Dios. No estoy diciendo que todos los ministros tengan que usar corbata, sino que lo que porten, lo que usen, lo que usemos, cómo nos peinamos o cómo nos arreglemos, o cómo vayamos a nuestro trabajo y lo que digamos en nuestro trabajo de quiénes somos, refleje honor a Dios. Eso es algo que se ha perdido. El humanismo que se ha metido a las iglesias. El humanismo solo piensa en el ser humano, el ser humano, el ser humano, el ser humano, y no lastimes al ser humano. Y el honor de Dios se ha dejado de un lado. Creo que es importante tener un equilibrio en el sentido de que sí, mi prójimo lo debo considerar, no lo debo de ofender, no lo debo de lastimar, pero hay también límites donde entra el honor de Dios. El honor es muy importante. Mire, ¿qué pasaría si usted ve de repente que alguien aquí afuera en la calle empieza a pisotear la bandera de México? Y que la pisotee, que la empiecen a romper y que la quemen y se estén burlando. Bueno, hay personas que dirían, es un trapo, nada más.
no pasa nada. Creo que no. ¿Por qué esa tela significa algo? Porque simboliza muchas cosas para los que son mexicanos. Porque simboliza algo, porque cuando ellos la están pisoteando o la están rompiendo, rasgando o quemando, es como si nos gritaran a nuestra cara que no valemos nada, que nosotros como mexicanos no somos nada, no tenemos nada, que nos pueden tratar así como tratan a ese trapo. No es en sí la tela, sino lo que simboliza, lo que da honor. Bueno, eso se ha perdido, todas esas cosas se ha perdido. Un padre de familia merece honor, no porque sea bueno o malo, porque representa una autoridad puesta por Dios, algo hecho por Dios, porque simboliza muchas cosas profundas puestas por Dios. No es cualquier cosa. El honor es algo muy importante. Y cuando usted peca, se daña, se lastima a Dios, se deshonra. Y no solo Dios, ¿sabe cómo se sienten heridos todos los seres celestiales? Los millones y millones de ángeles que habrá, todos esos millones de ángeles, ¿cómo se sentirán? Así como cuando nosotros vemos cómo alguien pisotea la bandera. O hace tiempo cuando un expresidente de Estados Unidos a cada rato salía a insultar a los mexicanos hasta que le pusieron un alto, ¿no? Pero a cada rato insultaban a todos los mexicanos. ¿Qué sentía usted? Bueno, ahora sí piense todos los ángeles cuando usted o yo con el pecado insultamos a Dios. Para ellos es así como que no es posible, no lo pueden tolerar. Los hiere, los lastima, están dispuestos a entregarse por Dios y a decir: en un momento deshacemos a todos esos que están deshonrando a Dios. No sé cómo un ángel lo ve, si como, no puedo decir, lo ven como padre, pero lo ven como alguien especial. No es cualquier cosa el honor de Dios. Se deshonra, se pisotea cuando pecamos. Hay quien le da las migajas de su tiempo a Dios en lo que hace. Nada más lo mínimo indispensable, lo mínimo que se necesita. ¿Tú crees que Dios no lo ve? Todo eso lo ve y le lastima. ¿Cuánto lo honras o cuánto lo deshonras? Qué importante. Y finalizo esa idea acerca de lo que le digo del traje. No le vamos a decir aquí cómo debe vestirse, no, ni cómo debe arreglarse. Solo le quiero decir, para Dios es importante. Si de veras usted dice que busca a Dios, de veras usted dice: yo quiero caminar con Dios, pregúntele: ¿cómo te honro, Señor, más? ¿Cómo te honro más así como soy? Así como me visto y me arreglo, así como estoy listo. Yo sé que hay una diferencia entre la persona quizá que se pone aquí al frente con el que está sentado, lo entiendo, reflejamos algo diferente, pero a Dios sí le importa cómo nos vemos, porque representamos su carácter, lo representamos. Muy bien, ¿qué más? Siguiente, otra cosa que se daña es la autoridad de Dios. Cuando tú pecas, te rebelas a la autoridad suprema. Dios es la suprema autoridad y si manda algo y no lo haces, pisotea su autoridad. Dios mismo se hizo hombre para mostrarnos sus mandamientos y decides no hacerlo, eso es pisotear su autoridad. Los que somos autoridad en algún lugar, en el trabajo,
en una empresa, en la casa. No es cualquier cosa cuando nos desafían enfrente de los demás y pisotean la autoridad. ¿O sí? ¿Es cualquier cosa? No se siente bonito, no se siente agradable, no es algo que tú digas, no, pues no pasa nada, no hay problema. No, claro que no. Se daña la autoridad de Dios cuando se peca, y creo que podemos entenderlo cuando alguien ha dañado tu autoridad. Habíamos visto un ejemplo hace tiempo acerca de un hombre que cacheteó, ¿no?, a una autoridad como un policía y que merecía un castigo por esa situación. Y decíamos, ¿y qué pasa si ahora cachetea a otro de mayor autoridad, al jefe de gobierno? Pues le correspondía un castigo mayor. Y si ahora cachetea, ¿no?, al presidente de México, ¿qué le toca? Lo mismo que le toca por haber cacheteado a un policía. Decíamos, no, como que hay algo dentro de nosotros que apela, un razonamiento que apela a decir, le corresponde un mayor castigo porque lo hizo sobre una mayor autoridad. Eso quiere decir que entre mayor autoridad tengas, mayor es como el honor, el respeto, la dignidad, lo que simboliza y representa quizá esa persona. Bueno, Dios es la máxima autoridad, la máxima. No hay nadie arriba de Él. No hay nadie. Él está por encima de todos. Pecar daña su autoridad de tal manera que lo lastima y lastima toda su creación. Todo. Y no es cualquier cosa. Y entonces por eso el castigo que merece aquella persona que dañó la autoridad de Dios es tan grande como el infierno. No le toca solo unos años o cadena perpetua hasta que te mueres, le toca toda la eternidad por haber dañado la autoridad de un Dios santo. ¿Has visto alguna vez a un hijo dañar la autoridad de sus padres frente a sus hermanos? Yo he visto eso. He visto a veces eso, de cómo enfrente de toda la familia, aún los hermanos, deshonran a los padres. Y termina yéndose el hijo, sin importarle, y se queda algo marcado. Aún en los hijos se queda un daño. En los hermanos que vieron toda esa escena, se queda un daño terrible. Un daño tremendo que dicen, ay, pero ¿por qué hizo eso mi hermano? Y ¿cómo quedan mis padres frente a esto? ¿Cómo queda mi madre frente a esto? ¿Cómo quedan ahora las reglas de la casa? Se produce un daño tremendo aquí adentro, en los corazones, en las mentes de todos los que vieron esa escena. Y en los padres un dolor grande por decir, me faltó el respeto, me denigró, me sobajó. Recuerdo las palabras de mi papá un día cuando me dijo eso, me sobajó, hijo, me sobajó. Y fue tan profundo eso que yo creo que de eso murió, porque el día de hoy me dijo esas palabras y en 24 horas, en 3 días, en 24 horas enferma de gravedad y ya no se restauró de ahí hasta que murió. Recuerdo su cara y no era un buen padre que dijeras, yo esperaba algo. No era un buen padre, pero esperaba, quizá como todos los padres, dignidad y respeto. Y para él fue tan profundo eso
recuerdo su rostro, su mirada. Y hombre, él había vivido muchas cosas en esta tierra y había hecho tantas maldades que creo que no le importaba terminar en la cárcel, no le importaban muchas cosas. Había vivido una vida terrible, pero si algo le dolió, creo en el corazón y lo traspasó, es que lo sobajaron a alguien que no tenía que hacerlo, alguien que para él era pues un subordinado, y lo quebró bastante, de ánimo y de todo. Amado, no es cualquier cosa. Todo esto lo voy poniendo para entender una idea. No es cosa sencilla o cosa ligera deshonrar a Dios, quebrar su autoridad. Causa un daño. Cuando se peca, daña a usted, no solo a Dios ahí, como decimos, toda la gente que vio eso va a tener un efecto dominó en sus vidas. Todos los seres espirituales que vieron eso, todos los ángeles que vieron eso. Usted peca, usted insulta a Dios y pareciera que nadie lo vio, pero si se diera cuenta que el cielo mismo, todo lo que hay ahí lo vio. Y no solo eso, me atrevo a decir, Satanás y los demonios lo vieron o lo supieron. Cuando Job, en el libro de Job, cuando Satanás sube al cielo, Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Lo ves como pues no es reprensible, es justo? ¿No hay hombre como él en la tierra? ¿Lo has visto? Satanás lo había visto. Nunca respondió: no, ni me he dado cuenta. No, ¿quién es Job? No, parecía que él sabía perfectamente quiénes honraban a Dios. Y vea el orgullo de Dios para presentar a Job, ¿no? ¿Has visto a hombre así en la tierra? Imagínese cuando deshonramos a Dios, las burlas, las palabras, el infierno, lo que dirá, los demonios, las risas, el enojo, quizá el estar enardecidos también en el cielo, los ángeles por decir: ¿cómo se atrevió? No es posible. Pareciera que no pasa nada, pero cada vez que usted peca o que hace algo que no es la voluntad de Dios y transgrede su ley, suceden cosas en el mundo espiritual y en esta tierra. ¿Se da cuenta de cómo un pecado no es cualquier cosa? Rompe a este mundo, tu vida, tus seres queridos, destruye eso y avanza a esferas, ¿no?, espirituales y de este universo, y deshace cosas. No es cualquier cosa. Y todo eso le duele a Dios. Le duele a Él. ¿Qué más? Número 3. Se daña el carácter de Dios. Dice Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El carácter de Dios nos habla de cómo es Él, de cómo es santo, bueno, justo, amoroso, tierno. Cuando una persona se dice cristiana y peca, debiendo de ser un representante de Dios en la tierra, distorsiona entonces el carácter de Dios. No es cualquier cosa llamarse cristiano, déjeme decirle. Si usted se va a poner ese título, si usted va a decir: ya me salvé, soy hijo de Dios, soy un cristiano,
Piénselo bien, ándese con cuidado. ¿Por qué? Porque se daña el carácter de Dios. La gente distorsiona y empieza a ver a Dios diferente. Lo ve como un Dios permisivo, o lo puede ver como un Dios autoritario, o lo puede ver como un Dios injusto, por cómo es tu vida. Si tú no tomas cuidado de lo que haces, eres un ligerote, perdón las palabras, y dices, soy cristiano, y no te importa que de repente te vean hacer algo malo, tú estás dañando el carácter de Dios. La gente empieza a pensar en un Dios diferente al que es la Biblia. Aunque diga la gente, pero me robé solo 50 centavos, con eso basta para dañar el carácter de Dios. Pero es que nada más dije esta mentira, tenía presión, mucha presión en mí. Se daña el carácter de Dios. Se daña, porque la gente va a pensar, así todos son iguales, no se puede dejar de pecar entonces. Es más, Dios pues ha de ser un Dios bonachón que permite todo. Se daña el carácter. Ahora, con eso, leo otra vez ese versículo. Yo pues, ¿quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Nada más, nada menos que el apóstol Pablo. ¿Y qué dice? Preso en el Señor. No, Pablo no estaba desde su hotel o desde su cama dando este mandamiento. Mira desde dónde estaba: en la cárcel. Estaba en la cárcel, estaba sufriendo por Cristo, estaba padeciendo. Y no eran las cárceles que hoy en día hay, donde quizá, ¿no?, podía contar con los derechos humanos para tener algo más o menos decente. No había eso. Es pues Pablo el que está diciendo aquí: yo pues, preso en el Señor, preso, os ruego, les dice. Mira, apelo, no te estoy dando un mandamiento desde la cárcel, te ruego que consideres que debes andar, caminar, dirigir tu vida como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Fuiste llamado a ser cristiano, ándate con cuidado, dice Pablo, porque es lo más especial que tienes. Eres representante de Dios en la tierra. No eres cualquier cosa, eres el representante. Yo, Pablo, preso, te lo digo. Qué tremendo. Yo, Pablo, preso. Fácil sería a lo mejor para Pablo desde un lugar muy cómodo, ¿no?, decir, oigan, todos anden con cuidado. Pero con su ejemplo, su cuerpo, su vida te estaba diciendo, mira, yo estoy en la cárcel por la causa de Cristo y no he rebajado conducirme como es digno de la vocación a la que fui llamado, a ser un hijo de Dios. No lo he rebajado. Estoy aquí en la cárcel, de hecho, por eso. Les ruego que se conduzcan ustedes igual. Qué tremendo. Los embajadores que hay son de alguna manera representantes, ¿no?, de los países. Un embajador de México en otro país está representando a nuestro país ahí. Cuando ese embajador actúa mal, hace algo indebido, no solo ven ahí, la mirada se gira rápidamente a México, a la gente de ahí, al presidente, al gobierno, a todos ellos. ¿Por qué? Porque lo señalan, dicen, mira, pues es de México, mira cómo está. Recuerdo que en las noticias pasó hace tiempo de un embajador en un país, un embajador de México, y lo filman tomando cosas, ¿no?, robando cosas. Lo filmaron y fue escandaloso porque que un embajador haya entrado a un lugar, creo que fue a una librería, y se robó unos libros. Un embajador de México robando libros, ¿no?, y queda filmado. Fue algo terrible. No, pues llegó al presidente inmediato y llegó a todos nosotros la noticia. Tiempo después
se justificó, no sé si todo eso es verdad, pero lo que se presentó en los medios fue lo siguiente, que la familia había ocultado algo al presidente, y que lo que le había ocultado es que él tenía un problema mental, y por la pena familiar y por todo lo que podía implicar, lo habían ocultado. Solo la familia lo sabía, pero ese problema mental era lo que hacía que él, sin cuidar, porque pues no era una persona que se robó millones de pesos, sino se robó 3 libros que cargó y se llevó, y decían, pero pues si gana lo suficiente, gana bastante como para 3 libros, como que suena incoherente eso. La familia argumentó, lo hace inconscientemente, es una enfermedad y toma los libros. Bueno, ¿por qué se dio todo eso? Pues porque se mancha el honor, se mancha la autoridad, se rebaja, se pone el carácter de los mexicanos y de todos en duda. Ahora imagínese decirse cristiano, es algo mayor que decirse mexicano, y yo soy mexicano y lo digo con respeto, pero ser cristiano, decirse un hijo de Dios, es algo muy grande, es ser embajador de Dios, de los mismos cielos aquí en la tierra, conducirse, decirle a la gente, predicarle de Cristo, hablarle el evangelio, exponer las buenas nuevas y no tener el ejemplo al que fuimos llamados, es algo terrible que destroza la autoridad, el honor y el carácter de Dios, lo deshace. Por eso mucha gente ya no quiere escuchar de Dios, por tanto mal testimonio, por tantas personas que mal representaron. No es cualquier cosa entonces pecar, no lo es. Se desfigura la imagen de Cristo y de Dios. Cuando tu familia te ve, tus vecinos, haciendo lo malo y además diciendo ser cristiano o estar cambiando, y tu vida sigue igual, es degradante para Dios, es degradante. Por eso, como te decía, hoy la gente dice, es lo mismo, es lo mismo. Siguiente, número 4, ¿qué más se daña? ¿Qué más se daña de Dios? Se daña la relación de Dios contigo, se daña. El anhelo de Dios, ¿sabes?, es tener una relación de padre e hijo. Ese es su anhelo. Desde el jardín del Edén, él tenía el anhelo de todo su amor, compartirlo contigo, todo su amor, todo lo que tiene. Es como un padre que quiere acercarse a su hijo, ¿no? Y decirle, mira, ¿cómo ves si vamos juntos a tal lado? No, no me interesa. Bueno, está bien. Y luego otra vez se acerca el padre. Oye, ¿cómo ves si salimos juntos? Tomemos un helado y platiquemos, hijo. Quiero ganar tu confianza. No me interesa, ya te dije que no me interesa. Y ahí va otra vez el padre. Hijo, mira, hice por ti esto. Te ayudé, mira, pinté, decoré, te arreglé esto. Ya te dije que no me interesa, que no lo puedes entender, ya que te quede claro aquí en la cabeza que no quiero. ¿Cómo se sentiría ese padre? Y sabe, le acabo de narrar algo que yo he oído en muchos hijos. ¿Cómo se sentiría ese padre? Traspasado, dolido en el corazón, diría, y dirá usted, ¿y tantas cosas ha hecho Dios por mí? No lo he visto. Nada más dio a su hijo. Bueno, no nada más, pero la cosa más grande que ha hecho por nosotros es dar a su hijo, al unigénito. Con eso es suficiente. Es más, si no hubiera hecho eso nada más por ser Dios, Él merecía. Nada más por la bondad de tenernos, de no habernos mandado ya al infierno por lo que merecemos.
Ya con eso era suficiente, pero no solo eso. Dios de veras que espera una relación contigo. Y cada vez que tú pecas, dañas esa relación. Él no puede convivir con el pecado. No puede, le insulta en su cara, no se puede acercar a ti. Por eso, quizá a lo mejor has oído que no escucha la oración de una persona pecadora. ¿Por qué? Porque tu pecado lo insulta, lo deshonra, le escupe en la cara. Por eso no oye a un pecador. Pero aquel, hemos dicho, que está arrepentido, que tiene un corazón contrito, que tiene un corazón humillado, que de veras está arrepentido de lo que ha hecho, a ese Dios escucha, a ese Dios escucha. Pero ya te darás cuenta de, si no escucha tus oraciones, es porque por un momento le clamas y le pides y por otro lado lo insultas, lo pateas, lo escupes, le dices que no te importa su honor, su autoridad, le causas dolor en el corazón, por eso no te oye. Está alejado de ti. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, dice Dios, me han dejado, han preferido su pecado, han preferido todo antes que relacionarse conmigo. Han preferido. Por eso cuando hablábamos en la plática del infierno decíamos, en aquel día, la cosa más horrible que es el infierno, que va a implicar el infierno, dijimos, es la separación de Dios. En aquel día cuando sea llamado a juicio, las palabras más fuertes que se van a oír serán, no te conozco, apártate de mí, maldito. Esas son las palabras más fuertes y las dice Dios y las va a decir Dios a muchos. Dicho de otra manera, te va a decir, toda tu vida me quise acercar contigo, te amé, te busqué, te hablé, te procuré, te quise abrazar, te mandé mi palabra, personas. Es más, no tenía abrazos, pero muchos de mis hijos te abrazaron en nombre mío. No podrás decir que nunca te abracé, porque lo hice a través de muchos que me representaron bien en esta tierra. Te cuidé, te procuré, estaba atento a escucharte a través de esas personas. Tuviste un momento difícil, lo envié, te acerqué a mi palabra, te di consuelo a través de una alabanza, te hice todo lo necesario. Y tú siempre dijiste, no me interesas Dios, no me interesa tu vida, no me interesa nada. Lo único que quiero es mi pecado y mi deseo y mi pasión se acabó. Y entonces Dios dirá en aquel día, eso que hiciste, eso tendrás, vivirás para siempre sin mí. Y ese es el infierno. Eso y lo que describimos, ¿no? Pero es la parte más dura. Y finalmente lo único que va a hacer Dios es, te voy a dar lo que quisiste toda tu vida. Eso te voy a dar. No te voy a dar ni más ni menos, para que no me digas injusto ahí mientras estás en el infierno. No me vas a poder llamar injusto, ni me vas a poder gritar a mi cara, nada. Porque yo te voy a dar lo que quisiste toda tu vida. Y lo que quisiste es vivir lejos de mí. Abrazaste tu pecado y es lo único que te importó. Eso tendrás. Qué tremendo será. Qué tremendo será. Yo le pregunto a usted, ¿qué mal vio en Cristo? ¿Qué mal nos ha hecho Dios? ¿Qué fue lo malo que nos hizo para no querer estar cerca de Él? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué fue lo malo que nos hizo Dios? ¿Qué fue lo malo que nos hizo Jesús
¿Con qué nos dañó? Si al contrario Él nos cuidaba del pecado que mucha gente ha querido hacer. Si está su palabra, si dejó todo lo necesario para sanarnos de aún del pecado que otros atentan contra nosotros. ¿Qué queremos? Son varias preguntas. Número 1. ¿Qué te hizo Dios para que lo dañaras tanto? ¿Qué te hizo Él para no respetar su autoridad, su honor, su amor, su bondad, su carácter, para dañar su relación contigo? ¿Qué te hizo Dios? Piensa en esa pregunta. Y si tú tienes dudas porque tienes una respuesta que te inquieta, la platicamos. La platicamos de frente, tranquilo, con la Biblia, con el razonamiento, pero el chiste es que si llegues a una respuesta. ¿Qué te hizo Dios a ti para que lo dañaras tanto? ¿Qué te hizo? ¿Piensas que no te cuidó todos estos años porque sufriste mucho? No fue Dios, fue el pecado, fue la gente que no lo quiere obedecer, quizá fueron tus padres, quizá fueron muchas cosas, pero Él no fue. Al contrario, Él está en contra de todo lo malo que hicieron en nuestras vidas. Y está tan comprometido contigo que, te insisto, entregó a su Hijo como diciendo, si no me crees, crea mis obras. He entregado a mi Hijo para mostrarte que te amo. Primera pregunta, ¿por qué? ¿Qué te hizo Dios para que lo dañaras tanto? Segunda pregunta, ¿quieres vivir lejos de Dios? ¿Quieres que un día Él te diga, te voy a dar lo que tú siempre quisiste, vivir lejos de mí? ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Está bien, cada quien toma sus decisiones. Si lo quieres, acepta las consecuencias de vivir lejos de Dios. Pero si no quieres estar lejos, ya toma una decisión. Ya no estés ahí paseando tu pecado y que si lo dejo, no lo dejo, que si me decido, no me decido enfrentar. Tú tienes que tomar ya una decisión, ya la tienes que tomar. Y tiene que ser una decisión basada en las conclusiones que tú quieres. ¿Quieres estar cerca de Dios? No se puede tener una relación con Él y dañarlo y dañarle el corazón siguiendo pecando. No se puede. O se deja de pecar totalmente y entonces uno tiene la puerta para que Cristo perdone los pecados y tengamos una libertad y una comunión con Él. O 2, sigues pecando pero lejos de Él. Pero no nos engañemos. O sea, aquí debe de haber de 2 tipos de personas. Solo los que no van a querer y van a decidir vivir lejos de Dios, o los que van a querer y van a vivir lejos del pecado y se van a deshacer de él. Términos medios, no, ya no. Que Dios saque eso y que juzgue y que saque a cualquier hipócrita que diga yo quiero vivir a medias. Que sea Dios, no, yo ni tengo poder ni nada, pero que sea Dios el que se lastima y el que hoy delante de todos los ángeles que observan sea testigo y digan amén, que salga el hipócrita. Solo 2 decisiones, o queremos estar con Dios o no queremos, nada más. Amén. Me faltan más puntos, pero hasta aquí el día de hoy. Me faltan más cosas en las que se daña a Dios, pero hasta aquí el día de hoy. Cierra tus ojos y demos gracias a Dios. Padre, ayúdanos, Señor,
a tomar la decisión correcta y a tomarla de verdad, Señor. Ya no haya más términos medios, ligerezas, ya no haya más cosas a medias, Señor. Solo haya una verdad, la que decidamos en tu verdad. Padre, te pido por cada persona aquí, para que tú los empujes como lo has hecho hasta el día de hoy, a hacer tu voluntad, que es buena, que es santa y perfecta. Que ayudes a cada persona a definirse bien, con seriedad, Señor, con seriedad. Y Señor, que te honremos, Señor. Levanta tu honor, no solo de palabras, Señor, de que digamos esto es el cristianismo, sino que así se vive el cristianismo. Levanta el honor en medio de tus iglesias, de tu iglesia, que la gente pueda percibir que un cristiano es de verdad un hijo de Dios, no un títere de este mundo y del pecado. Señor, levanta a tus hijos en pasión y en celo, en verdad, en santidad. Que no haya nadie títere del pecado. Fortalécenos en tu verdad, Señor, para que nadie se burle de ti. Ya nadie se debe burlar de ti, Señor. Nada ni nadie. Padre, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.